Muy buenas viejuneros, bienvenidos a mi canal. Como cada año, por estas fechas os traigo mi visita a Retro Barcelona, el evento del año, el evento retro del año que se celebra aquí en mi ciudad, en Barcelona. Y como siempre, pues se celebra dentro de lo que es el ámbito de la Barcelona Games World. Esta vez han cambiado de recinto, como veis, no es el mismo que otros años, es otro pabellón que es bastante más grande. Y bueno, este vídeo, como sabéis los que me seguís desde el principio, es un poco especial para mí porque es el primer vídeo que subí al canal fue mi visita de aquel año a Retro Barcelona. Así que nada, espero que disfrutéis con las cositas interesantes que os voy a enseñar hoy. Venga, vamos para allá. Como sabéis, la Barcelona Games World es una feria de cada videojuego actual que tiene la parte retro, que es Retro Barcelona. La verdad es que la parte actual no os la voy a enseñar porque apenas la visité. Mi vida viejuna me pierde y preferí irme a la parte de Retro Barcelona. Eso sí, antes de perderme por lo retro, visité el área de desarrolladores de juegos indie. Tenías puestos varios juegos y había mucho público para probarlos. De hecho, hasta algún personaje de algún videojuego vino a viciarse. Aquí, por ejemplo, podéis ver el stand de Void, que es un juego indie que saqué en el canal hace unos meses. Es de una desarrolladora indie de aquí de Barcelona, que aprovecho para saludarles desde aquí. Un saludo, Napoleón. La visita de este año a Retro Barcelona para mí ha sido una pasada, una experiencia muy bonita. Sobre todo por todas las personas, seguidores del canal, que me parasteis en la feria y estuvimos compartiendo conversación sobre temas viejunos, temas del canal. La verdad es que me llevo un recuerdo imborrable. Y bueno, al final del vídeo os pondré pues una selección de las fotos que me hice con todos a cada uno de vosotros para que la veáis. Así que si esperáis hasta el final merece la pena. La visita que hice fue jueves y sábado. La verdad es que el jueves había mucha gente, pero se podía estar, ¿vale? Extrañamente había bastante, yo pensaba que habría menos gente. El sábado fue más bestia. Y comencé mi visita a Retro Barcelona por el stand de los amigos de Retromania, que es una asociación de arcade y consola clásica, que son de Barcelona, y tenían expuestos un PC viejuno solitario y más consolas clásicas, muchísimas. A destacar esta Neo Geo MVS consolizada. Este año tenían un stand más grande que el año pasado, la verdad, y trajeron muchas más cosas. También hicieron un hueco para exhibir las bondades de ese pedazo de cable que es el RGB-Pi para Raspberry, un cable muy recomendable. Por cierto, en su stand me llamó la atención una máquina un poco rara, esta Megatouch, que es una especie de, bueno, tiene una pinta de jukebox y bar top, todo mezclado. Al lado podéis ver más consolas como por ejemplo esta CDI de Philips. Como cada año viene alguna que otra empresa a exhibir máquinas recreativas de las que venden para el público de a pie. Como por ejemplo la empresa Brico Game. Tenía expuestas varias máquinas, hasta un pinball con pantalla LED. No sé, ¿no creéis que se pierde un poco la esencia con una máquina de este tipo? Aunque no deja de ser espectacular y muy bonita, la verdad, está muy bien hecha. Estas otras máquinas que tenían expuestas pintan muy bien. Estas de luces parpadeantes parece que te hipnoticen para que eches unas partidas. La gente de Arcade Madrid también estuvo presente en la feria y trajo unos cuantos pinballs. Este de Tales from the Crypt siempre me ha gustado, la verdad, ¿no? Los tiene en perfecto estado. La verdad, los tienen muy bien conservados. Fijaros en el detalle de la cabeza del monstruo o zombie que está en esta parte, está genial. Este de Mario Bros me gustó mucho, pero yo creo que le gustó más a mi hija Piticli, que me acompañó esta vez a la retro con mi mujer. Estuve enseñándola a jugar, pero bueno, yo creo que aún le falta un poquito de rodaje. Como novedad de este año en Retro Barcelona pusieron varias cosas que se alejan un poquito del mundo del videojuego, pero que a todos los viejunes nos gustan. Pusieron billares y máquinas para jugar al juego típico de los discos que levitan el aire. Y aquí, bueno, aquí sí que estuve jugando con Piticli un ratillo. También trajeron futbolines y también hicieron un torneo para que los viejuners de turno se lucieran delante del personal. Como cada año, Retro Barcelona puso esta mega pantalla LED conectada a una Xbox clásica con 2X arcade a dobles. La verdad es que podías jugar 4 a la vez al juego de las Tortugas Ninja y la verdad es que es un privilegio usar esos maravillosos mandos y parece mentira que esta caja negra tan viejuna pueda darnos ratos de vicio después de tantos años. En este otro stand podemos ver un surtido muy interesante de modelos de la marca Commodore. El Amiga 4000, por ejemplo, aquí veis el Amiga CD32 y los típicos modelos más pequeños, el 600, el 1200. Siempre he tenido, la verdad, muchísima curiosidad por desmontar alguna máquina grande de estas de Commodore, como el Amiga 3000 o el 2000. Si alguna vez puedo hacerme con alguna prestada, os la enseñaré para que veáis qué pinta tiene por dentro y qué chips llevaba, qué hardware, porque creo que se aleja un pelín de lo que es el estándar de los PCs de la época. En este otro stand de la gente de King of Gamers podemos ver varias consolas, una PS1 y bueno, muchas más. La verdad es que el jueves estaba genial, había sitios para jugar libres por todas partes. Este año me sorprendió ver incluso varias Wii's para poder jugar. La verdad es que es una consola genial para poner emuladores. Seguro que a más de uno la tenéis criando polvo en el armario. Tengo pendiente meterle mano a la mía y hacer un tutorial sobre el tema. Pero es lo típico, lo voy dejando y al final no lo he hecho. Por esta zona descubrí esta consola, la Vertex,
que es una consola muy viejuna, me encanta la estética que tiene, de los gráficos, la pantalla, y no pude evitarle meterle caña un ratillo. Game Museum montó en este stand, que la verdad es que me gustó mucho por la variedad de cositas que expusieron. Para empezar, pusieron un PC viejuno, y eso siempre me gusta, que la presente en el PC, porque el PC yo creo que es el gran olvidado del mundo retro. Además, trajeron una selección de consolas retro pues de muy variada índole, desde una Mega Drive a una Neo Geo, Xbox clásica, una Super Nintendo y alguna cosa más. A destacar esta consola con el Pong, que la verdad es que siempre me han gustado estas consolas viejunas que solo tienen el juego Pong, por estos mandos que llevan. El manejo de estas consolas primigenias era de lo más peculiar, y estoy seguro que son tan precisos estos mandos como el primer día, prácticamente. Aquí tenéis el stand de Retroscroll, un podcast / canal de YouTube con presencia en el evento. Teníais puestas varias cositas, como por ejemplo esta TurboGrafx con un cacharrito que entiendo que debe ser un Everdrive para ponerle ROMs, un Mega CD2 con una Mega Drive 2. Estuve buscando un Mega CD2 para comprarlo, la verdad es que desde hace tiempo que ando detrás de uno, pero no había ninguno en los puestos de venta que fueron al evento. También tenía alguna consola más. A destacar esta consola chula con el Pong, que me encanta, la verdad, la estética vintage que tiene es una pasada. Sobre todo el exceso de botones que lleva es brutal. Tenía muchas más consolas para jugar. Está claro que si quieres jugar y pasar un rato divertido, es mejor estar en Retro Barcelona que en la Games World, que en la zona nueva. Porque en la zona viejuna no había ninguna cola de espera apenas. En el stand de Undergamers tenía una cantidad de consolas brutal, de muchas épocas, marcas, colores, tipos, de todo. Lo que siempre me llama la atención, que ya os dije la pasada edición, es la horda de televisiones de tubo Philips idénticas que tienen. No sé si voy errado, pero diría que este es el stand que trae más controles y televisiones de todos. Además pusieron esta especie de buggy a lo Mad Max para aguantar el cartel del stand, estuvo genial. También trajeron pues la máquina de baile, una recre de Jurassic World y como siempre el Guitar Hero. Aquí vimos un momentazo cuando una de las personas que jugó puso una canción de Queen. La verdad es que fue brutal, un pasote. Después me pasé por el stand de Vampire Emul, que me encantó, la verdad, me gustó muchísimo. Hacen arcade sticks con una pintaza espectacular. Además es puro estilo vampírico. Aunque también hacen otro tipo de sticks arcade, como veis. Y además tunean consolas. Aquí podéis ver el stand de Sega Saturno, que me llamó muchísimo la atención por varias cosas. Estuve hablando con el responsable un rato y la verdad es que me explicó que este año tenían como plataforma invitada estas máquinas. Esta especie de ordenadores videoconsola japoneses basados en procesadores X68000. Tenían una muy buena colección de ellos expuesta. Es una plataforma que desconozco técnicamente y me encantaría trastear alguno en algún momento. Sería una pasada abrirlo y ver cómo están hechos por dentro. Tenían una muy buena colección y el aspecto es imponente el de estas maquinitas. Estos diseños noventeros me encantan. Hay algunos de ellos que están a mitad camino entre un electrodoméstico, rollo vídeo, un vídeo VHS o un ordenador, como este que veis. Además tenían expuestas varias placas arcade Sega Naomi de varios modelos, demostrando lo que eran capaces de hacer. Donde haya estos cacharros que se quiten emuladores o cualquier cosa parecida, porque la verdad es que es genial. Aunque, por supuesto, con los emuladores tenemos muchas más facilidades para conseguir cualquier juego, está claro. Me llamaron la atención algunas máquinas de las que tenían expuestas, sobre todo las que llevan su propia carcasa. Fijaros esta en particular, que parece ser que lleva una cantidad de juegos dentro. El aspecto exterior es la de un auténtico ordenador, aunque, como podéis ver en la parte trasera, los puertos que tiene y las conexiones son muy raras. No tienen prácticamente nada que ver con un PC. En esta zona estaba la gente de Retro Sevilla, una gente muy maja, a la cual saludo desde aquí. Si puedo algún día me escapo y voy a vuestro evento cuando se celebre. Este fue el momentazo más guapo de toda mi visita a Retro Barcelona. Tuve el placer de probar esta pedazo de recreativa de F0 y me pareció una experiencia brutal. Para mí F0 es uno de los juegos de carreras espaciales mejores de todos los tiempos, y poder jugar a esta versión arcade fue increíble. El juego que llevaba esta recre era el F0AX. Es un juego sucesor de F0X de Nintendo 64, que fue lanzado a la vez que F0GX de GameCube. Pero no son exactamente igual los dos juegos. Diferían principalmente en tener pistas diferentes y algunos detalles a nivel de desbloquear vehículos y tal. Como curiosidad, si tenías una tarjeta de memoria de GameCube con algún vehículo personalizado, podías insertarla en esta recreativa para usar ese vehículo que tuvieras hecho. Esta máquina es una auténtica rareza, según me comentó el chico de Retro Sevilla, y realmente quedan muy pocas en funcionamiento. Fue realmente espectacular poder jugar y sentir el movimiento del sillón y lo vertiginoso de la velocidad del juego, de verdad, muy recomendable. Trajeron también esta máquina de simulación de vuelo de combate basada en el juego Ace Combat. La pantalla era curva, por lo que te abarcaba toda la visión del jugador y te hacía meterte en el juego de una manera increíble.
Y en esta otra zona estaban estas recreativas tipo Candy, muy típicas de Japón. Este fue uno de los momentazos de la feria. Se celebró un torneo de Street Fighter y se creó un corro de gente alrededor que no te dejaban casi ni ver. Fue una auténtica pasada, muy buen ambiente y muy buena gente la que estuvo organizando. Y por supuesto estaba la parte del mercadillo, con muchísimas tiendas, comenzando por los amigos de la tienda de Mere.es y muchas más que repiten año tras año. Esta tienda de los cuadros representando escenas de juegos retro también estaba genial. Luego también estaban este puesto con muñecos hechos con ganchillo. Y por último vi a la gente de Worldcade, que bueno, os ponían unas mini bar tops de metacrilato muy bonitas al lado de una Neo Geo Mini para que pudiéramos comparar. Y por supuesto, como cada año, visita obligada, el museo. En esta feria, vamos, es una visita obligada sí o sí. Merece mucho la pena por ver todos estos pedacitos de historia del mundo de los videojuegos, que estoy seguro que hicieron feliz a muchísimas personas en su momento. Y ahora lucen como en estas vitrinas como si de obras de arte se trataran. Como sabéis, este año Retro Barcelona estaba dedicada al 30 aniversario de Sega. Es una pasada la cantidad de consolas de Sega, de modelos conocidos por todos y algunas menos conocidas, como por ejemplo esta Mega Drive coreana distribuida por Samsung. Siguiendo con las rarezas, que aquí vemos una Genesis 3, que era una versión de la Genesis 2, pero con algunas funcionalidades eliminadas para abatar costes. Aquí podéis ver la Nomad, la portátil 16 bits de Sega. En esta otra vitrina podemos ver la Mega Drive 2 con el Mega CD2. Aquí veis un Mega CD1 con la primera Mega Drive y con unos cuantos plugins encima. Esta torre me gustaría llegar a tenerla en casa. Aquí podéis ver el Mega Jet, que ya nos enseñó Carles de Retro Barcelona, y el CD32X con su caja original. En esta otra vitrina podéis ver el adaptador para jugar a Master System en la Mega Drive y este maquinote, el Tera Drive. Una máquina que fue un intento de PC entre IBM y Sega, que no tuvo mucho éxito, la verdad. Y luego está otra consola, la Wonder Mega, un combo entre Mega CD y Mega Drive, en la misma máquina. Aquí podéis ver algunos libros y revistas dedicadas al mundillo de Sega. Mi conclusión final es que para mí fue un Retro Barcelona genial esta edición de 2018, pero no solo por lo que os he enseñado. La verdad es que el mejor recuerdo que me llevo es lo que he dicho al principio. Son todas y cada una de las personas con las que compartí un rato allí. Fui 2 días, el jueves fui con mi mujer y mi hija, y el sábado quedé con algunos colegas que también son suscriptores, Truchen, Mark Oms y compañía, Mitandir, David Pena y Andrés, un compi del trabajo. La lástima es que a 2 de ellos no los pude ver apenas. Estuve indispuesto y no me pude acercar hasta la hora de comer. Pero bueno, lo siento de verdad, a Truchen y David Pena, porque me hacía muchísima ilusión ir con vosotros, pero mira, no pudo ser, mi cuerpo no acompañó. Pero bueno, la tarde la aproveché bastante bien y bueno, aparte del grupo que fuimos, me saludasteis muchísimos de vosotros, muchísimos seguidores del canal. Y todos y cada uno de vosotros me transmitisteis un cariño y un agradecimiento por lo que hago en el canal que de verdad me llegó al alma. Os lo digo sinceramente. Muchísimas gracias por vuestras felicitaciones y ánimos. La verdad es que vosotros sois los que habéis creado lo que es a día de hoy Youtuber Viejuna. Sin vosotros esto no sería posible. Y merece la pena de verdad seguir con este proyecto youtubero por todos y cada uno de vosotros. Me encanta escuchar vuestras experiencias y lo que os he ayudado con mis tutoriales, la verdad, para volver a revivir vuestra pasión por los videojuegos viejunos. De verdad que salí de la feria con las pilas muy cargadas. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Sin más me despido y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!